Bienvenido, Ariel Basteiro, al país, que es suyo también, porque no es poca cosa ser embajador 2 veces acá y haberse comprometido con la relación histórica, ¿no? Que tiene sus bemoles. Aquí está el texto. Bienvenido. Gracias, gracias y es un gusto nuevamente estar acá en el estudio y con una entrevista contigo. Volver a pisar las calles de La Paz, volver a encontrar con amigos y en este caso, o esta vez, con un objetivo muy preciso que es terminar un trabajo o empezar la presentación de un trabajo. Lo estoy presentando en Bolivia antes que en Argentina. En Argentina la presentación del libro va a ser en el mes de marzo, cercana a la Feria del Libro de Buenos Aires. Va por el libro, primero por las callecitas de La Paz y luego las callecitas de Buenos Aires, ¿no? Y hay, bueno, hay varias propuestas para presentarlo en diferentes países de Latinoamérica, pero creo que sí era justo venir a La Paz primero y mostrar y presentar lo que es la crónica de una canallada, como bien lo titula, que es el contrabando de armas del gobierno de Mauricio Macri al gobierno de Yanine Áñez, a la dictadura, al golpe, al proceso político que se dio en noviembre del 2019 y que generó, entre muchas cosas, 37 muertos en Sacaba, en Sencata, en Pedregal, en varios lugares de Bolivia, y todo un entramado que tratamos de mostrarlo, o tratamos no, lo estamos mostrando, está claramente ahí determinado cómo fue todo el procedimiento. El libro también se da el permiso de tener una visión argentina de lo que fue el proceso político de Bolivia del 2006 en adelante, opinar sobre el golpe también del 2019. Se escribió mucho, hay mucho material escrito ya, de autores bolivianos. Este sería la única propuesta escrita por alguien que no es boliviano. En ello sí hay una visión quizás un poco mirándolo de afuera, si bien, como dijiste, estoy más que involucrado con la historia de Bolivia, pero me parece también un motivo interesante poder leerlo para también ver qué vemos o cómo lo vemos aquellos que no nacimos en Bolivia. Y el otro motivo es por qué hacer este libro. Y yo creo que el tema principal es que si este libro no lo hubiese escrito, seguramente esta situación, lo que fue el contrabando específicamente de municiones del gobierno de Macri a Bolivia, 70.000 municiones de balas de goma, que no dejan de ser letales cuando son mal utilizadas, como se utilizaron en aquellos días, el 13, 14, 15, 16 en Sacaba y días después acá en Sencata. Si no lo planteamos en un libro, seguramente va a quedar borrado en la historia, escondido en la historia, recordado solamente por algún periodista, recordado solamente por algún funcionario que pudo haber estado involucrado en esa situación, pero no por el gran público. Por eso me parecía que era una exigencia, una obligación, un compromiso con Bolivia poder mostrarlo. Y después, lo interesante del libro también es que lo prologa Cristina Fernández de Kirchner y Lucho Arce. Ambos tuvieron la gentileza y el honor hacia mí de poder tenerlos en el prólogo del libro. No deja de haber opinión también en las partes interiores de Evo Morales, en declaraciones exclusivas, como también de Alberto Fernández, porque en definitiva son los 4 protagonistas principales de lo que fue todo ese proceso que se vivió en Bolivia en noviembre del 19, pero después todo lo que se generó y lo que fue la investigación y lo que fue el trabajo para descubrir ese dato que apareció en la embajada argentina, que era una nota que Terceros Lara, que el general Terceros Lara le enviaba a Normando Álvarez García, el ex embajador o el embajador del gobierno de Macri aquí en Bolivia, y donde al aparecer esa nota fue como tirar de la punta del ovillo y pudimos posteriormente llevar adelante toda la investigación que arrojó la manera irregular en
en la que salió el material y el armamento, armas químicas, más de 1.500 gases lacrimógenos también, armamentos pesados, de la manera que salió de Argentina y de la manera también irregular en la que entró en Bolivia. Ariel, uno lo escucha hablar 30 segundos y ya se da cuenta de que no es un embajador de carrera, de que es un embajador político que tuvo la misión de hacer este lazo Buenos Aires, La Paz o Argentina, Bolivia en dos oportunidades. Y si uno no lo escucha hablar, pues basta ver la portada de este texto para saber que no es un diplomático quien firma este texto, quien se lanza en el trabajo de recopilación, de rigurosidad a momento de tomar los elementos de esta etapa histórica. Yo tengo que agradecer mucho La Razón también, porque en el libro figura La Razón como fuente de mucha de la información que se fue acumulando. Aparece La Razón, obviamente Página 12, obviamente varios medios de Argentina que hicieron un seguimiento de toda la causa y en parte como apoyo a que no es tan solo una visión mía o una investigación hecha por mí, sino que está refundada en lo que hicieron los periodistas. Ariel, que se recupere esto, porque no estoy tan de acuerdo con esa idea de que los periodistas recuerden. Cuando recuerda algún periodista es más excepcional. Los periodistas más bien tenemos memoria corta, estamos en la información del día y luego pasa esto más con la dinámica digital. Una cosa baja la otra, una ficha entierra la otra, una ficha entierra la otra y luego nos perdemos en los grandes sentidos del presente y por lo tanto en los grandes sentidos históricos. Este texto, imagino, tiene la mirada general, tiene el objetivo de recopilar. Mi pregunta en verdad ¿es un texto con decisiones políticas, comenzando por decir golpe y no fraude o quiebre constitucional? Son detalles ahí y Ariel se lanzó a poner las palabras polémicas, las palabras tabú, ¿no? ¿Es así todo el texto, Ariel? ¿Cómo? ¿Es así todo el texto? Es así todo el texto. Yo creo que hay un poco lo que decías de mi perfil, no diplomático, sino sí como embajador político. Y creo que también tengo una obligación como militante de decir la verdad y contar lo que uno supo, se enteró, averiguó. Y si ese militante político está en un cargo de envergadura, como puede ser una embajada, obviamente que es una doble exigencia no callarse y decir todo lo que se sabe. No hay que especular con que diplomáticamente esto puede ser conveniente o inconveniente, sino hay que decir la verdad siempre. Y entonces en ese plano es lo que busca el libro, decir la verdad de lo que sucedió, cómo se dieron los hechos, que hay joyitas, puedo repetir, de situaciones que quizás se conocen poco, quizás no es que no se dijeron, pero esto que decís vos, la información digital hoy tapa muy rápidamente cuestiones que no deberíamos olvidar, y el libro trata de ponerlo en primer plano. Datos que me parece importante destacar, como el golpe o lo que fue el proceso de desestabilización de la democracia boliviana en noviembre del 2019, tiene antecedentes en el trabajo del Grupo de Lima, que eran los gobiernos de derecha de la región, que trabajaron específicamente para terminar con el gobierno de Morales. La participación de embajadas europeas, también trabajando de manera o involucrándose mucho en cómo había que buscar una salida en la democracia boliviana, violando la democracia boliviana o violando la Constitución. En el Consejo Ecuménico Boliviano, allí se generaron muchas reuniones que fueron las que prepararon institucionalmente la continuidad de Áñez en el gobierno, y lo curioso cuando uno lee es que la mayoría de los que participaban eran religiosos, que teóricamente no deberían participar en política o se tienen que abstener incluso de eso,
embajadores de otros países y 1 o 2 bolivianos, sobre un total de 15 personas. O sea que lo resolvieron gente que no tenía el nivel de responsabilidad o de derecho a trabajar para buscar soluciones. Se involucró y fue un hecho donde participaron, vuelvo a repetir, la Iglesia y embajadas que no tendrían que haber estado opinando o en reuniones concretas. En reuniones y eso hemos registrado en operaciones muy concretas. El libro tiene, creo yo, una búsqueda fundamentalmente de la verdad y una objeción a la actitud del gobierno argentino, ¿no? La crítica principal es hacia cómo actuó el gobierno de Macri, cómo contrabandearon las armas, porque fue un contrabando liso y llano, escondido, a escondidas, sin mínimo tapujo de, por lo menos, cuidar las formas. Si no fuera por la carta de agradecimiento de la autoridad en esos momentos militar terceros al entonces embajador de Bolivia en Argentina, ¿se habría destapado todo esto o fue esa carta la que... No, esa carta fue fundamental para demostrar que no era la imaginación profusa de un embajador o de alguien que pudo haber visto el día de la llegada del avión Hércules. Ahí está la carta a Normando Álvarez, amigo nuestro también, embajador de la República Argentina en Bolivia en aquel momento. Y ahí está, le dice: a tiempo de hacer llegar el más cordial saludo, tengo a bien dirigirme a su distinguida persona, a objeto de agradecerle por la colaboración prestada a esta institución armada en el marco del apoyo internacional entre nuestros países debido a la situación conflictiva que vive Bolivia. Asimismo, me permito comunicarle que se recibió el siguiente material bélico de agentes químicos. No voy a leer el detalle. Con este motivo, reitero al excelentísimo señor embajador, la seguridad es de mi alta consideración, el mar nos pertenece por derecho, recuperarlo es un deber. Firma el comandante general de la Fuerza Aérea Boliviana, Gonzalo Terceros. Subimos para ver la fecha de esta pieza que es fundamental en esta publicación. Ahí está, 13 de noviembre del 2019. Momentos es el día que durísimos. llegan, es el mismo día que llegan y que hace esta carta y las armas. Y obviamente si no hubiese estado la carta hubiese sido muy difícil demostrarlo, al margen de que teníamos la información de un ingreso irregular de cajas que nadie supo qué tenían o a dónde iban o por qué la sacaban del avión Hércules de Argentina de manera subrepticia. Eso o esta carta, esa nota, confirma lo que uno podía haber expresado verbalmente. De hecho, la información la teníamos, lo que nos faltaba era la demostración de esa situación, que por suerte pudimos encontrar y de esa manera destejer o mostrar a toda la sociedad boliviana y la sociedad argentina este contrabando. Porque al margen de que el agradecimiento se lo está haciendo un funcionario militar boliviano a un funcionario argentino, lo que no se especifica en la nota es que esto salió de manera totalmente, ninguna documentación. Tal es así, en el libro se plantea que cuando algún oficial de policía le pide al comandante Caliba, que era el representante de la Gendarmería Argentina aquí, alguna documentación que atestiguara la entrega, le dijo: no te hagas problema, esto viene sin documentación. Eso muestra claramente que había salido de Argentina de manera muy irregular. El libro tiene también otra característica que es importante remarcar. Empieza con la historia de Johnny Mamani, que es una de las víctimas o es una víctima, está cambiado el nombre de pila, pero se supo o hay en Sencata víctimas que el orificio de entrada y salida de la bala que generó
lo desangró, no se encontró, y los mismos médicos, los mismos especialistas plantean que una bala de goma, una bala del tipo de las que mandó Argentina, tirada o disparada a muy corta distancia, puede ser letal y puede generar obviamente un daño que termina provocando la muerte. Ese es el caso que se explica, o se trata de rearmar lo que sucedió en Sencata, en la represión que se dio en Sencata y donde hubo 11 víctimas. Y termina con la historia de... ¿Esta persona que inicia el texto es una persona que ha perdido la vida o Sí, es sí. una persona que Sí, perdió sí, la vida? uno de los fallecidos. Y termina el libro con Sebastián Moro, un periodista argentino Que falleció que también muere en el primer día del levantamiento, de los conflictos que hubo. Primero desaparece Sebastián Moro. Primero ¿no? no se sabe, aparece sí en muy mal estado en su propia casa, se lo interna y todo hace prever que tuvo torturas, que tuvo golpes que le provocaron una semana después el fallecimiento. O sea que Sebastián fue el primero de las víctimas. Johnny Mamani pudo haber sido uno de los últimos porque se dio en Sencata, que fue el final de la represión. Antes había estado Sacaba, antes había estado Pedregal, antes había habido enfrentamientos en Potosí, en Santa Cruz. Así que son como dos objetivos o dos protagonistas. No se conocieron entre sí, muy diferentes entre sí. Uno era un trabajador del Alto, el otro era un trabajador intelectual, un periodista argentino que había optado por venir a vivir aquí a Ahí Bolivia. tenemos imágenes de Sebastián Moro. Se ha escrito gracias a la madre, a la familia, a la hermana también. Se ha escrito bastante sobre él, se está intentando contar nuevamente la historia. Y esa es una manera también de reivindicar o recordar a las víctimas de lo que fue la defensa de la democracia en Bolivia. Claro, de que este trabajo, de que esta publicación no es un gesto diplomático, es más bien de un actor político como Ariel Basteiro. Reitero, solamente en el título, el mío está todavía empaquetado, pero ya el título habla del perfil de quien escribe. Radiografía de una canallada, contrabando de armas, cómo fue el apoyo del gobierno macrista al golpe de Estado del 2019 en Bolivia. Hay decisiones políticas para titular así, para plantear esta imagen y para recorrer este camino de recopilación, de interpretación. No puedo decir más porque no he leído el texto, lo leeremos. Hoy estamos cabalmente anunciando la presentación, pero antes de hablar de la presentación, hay un gesto, si no es diplomático, Ariel, puede ser un gesto plural o un gesto de reconocimiento, porque como ha mencionado, toma 4 firmas acá en este texto, están sus voces, quienes luego tuvieron roces, ¿no? Cristina Fernández, y roces sí es una palabra diplomática, Cristina Fernández de Kirchner y Luis Arce Catacora. Aquí no hay problema, pero como Alberto menciona Fernández, Ariel, sí. adentro está Alberto Fernández, entonces está presente la voz de Cristina Fernández, adentro está presente la voz de Alberto Fernández. Está en el prólogo Luis Arce Catacora, pero también está la voz de Evo Morales. Entonces, si no es diplomacia, por lo menos puede ser un gesto de pluralidad, de agradecimiento en un momento político. En Argentina, de quiebre de la izquierda también, y ni qué decir en Bolivia, de quiebre de la izquierda o del masismo, en unos momentos en los que por lo menos acá se están sacando los ojos. Ariel, ¿ha sido difícil recopilar pedazos que están en tensión hoy? No, porque aparte los hechos que se provocaron fueron en noviembre del 19, y las declaraciones y los análisis que hace el presidente Arce, como la que hace el expresidente Evo, se refieren a cuestiones planteadas en aquellas situaciones, en lo que fue el proceso electoral de octubre, en lo que fue el golpe en sí, en lo que fue
todo la participación de gobiernos latinoamericanos en empujar la salida del gobierno de Evo Morales en noviembre del 19. No estamos hablando del hoy, ya sea del hoy de Argentina o del hoy en Bolivia. Es una visión retrospectiva de lo que sucedió hace 4 o 5 años atrás. Y ahí fueron ambos víctimas. Ahí también tanto Alberto como Cristina trabajaron mucho para poder sacar con vida no tan solo a Evo y a Álvaro, sino a un montón de otros bolivianos, dándole exilio en Argentina, y en eso fueron muy concordantes en la visión y el por qué había que hacerlo. Sí. O sea que en ese caso hay coincidencia sí. de las 4 figuras, digamos. Y hay un capítulo que de alguna manera puede cerrarse, por lo menos históricamente se considerará con más distancia, pero una cosa jala a la otra. Hoy, por ejemplo, y aprovecho y le pongo la preguntita muy, muy concreta, muy rápida, ¿qué se sabe de las expectativas de la justicia argentina respecto de Evo Morales? Ha sido una noticia más reciente, ¿no?, en este último tiempo. No, en Evo Morales en Argentina no hay causas que yo sepa que tengan un avance significativo, y sí se está haciendo un seguimiento de manera prudencial, digamos, ¿no?, sin tomar partido. Ahí la militancia más que nada es la que trata de confirmar si todo lo que se dice es real o no es real, y está esperando un poco el procedimiento de la justicia para ver cómo resuelve, y por una cuestión de que también no es un hecho interno nuestro. Uno tiene que tener la prudencia de esperar que claro. se vayan definiendo todas las cuestiones antes de dar un veredicto, ¿no? ¿Cuándo se presenta este texto? ¿Dónde? ¿Quiénes van a estar? Mañana en la Casa Grande del Pueblo, a las 18 horas, con la presencia del presidente Luis Arce Catacora, con el Pacto de Unidad, con las organizaciones que conforman el Pacto de Unidad, con familiares de las víctimas de Sencata, y bueno, y el autor, en este caso. Que se ha trasladado hasta la sede de gobierno. ¿Cómo? Que se ha trasladado hasta la sede de gobierno. Y a partir de ahí también se va a editar aquí en Bolivia, va a haber una edición boliviana del libro en poco tiempo, y después seguramente el libro también tomará estado público, está para presentarse en la Casa de las Américas, en La Habana, en Cuba, en la Feria del Libro de Cuba, en la Feria del Libro de México, en Madrid, así que hay todo un cronograma bastante importante, interesante y muy continuo. ¿Le gusta más esta dinámica como autor, como hombre libre de la embajada que embajador, o prefiere estar en una embajada? No, prefiero seguir militando. Si es la embajada, si es en un puesto gremial, sindical, como también hoy estoy interactuando en ese rubro, en esa actividad. Provengo de esa actividad. Yo muchos años fui secretario general del Sindicato de los Aeronáuticos, fui fundador de la Central de Trabajadores Argentinos, y hoy estoy en la Central de Trabajadores Argentinos, en la Federación de Industrias y Servicios, en representación de la actividad aerocomercial, en la CTA, o sea, estoy en la militancia sindical. Pero donde me llame la responsabilidad de tratar de mejorar la situación de los argentinos y la situación del mundo, ahí vamos a estar, ya sea entre alfombras rojas o en la trinchera, no hay problema. Perfecto, gracias Ariel Basteiro por venir hasta acá, por visitarnos en el país. Usted tiene muchas amistades y una huella también que ha dejado como embajador, y bueno, ahora como digamos, autor, analista político, digamos, y para no decir ni periodista ni escritor, que creo que hombre tampoco. De izquierda, lo dejaremos así. Gracias, Ariel Basteiro.